La actividad 2 de Excel es una planilla donde tenemos las ventas por trimestre, trimestre 1, trimestre 2, 3, 4 y las ventas anuales. Aquí vamos a hacer un resumen de toda la gestión. Vamos a ir al punto número 1, donde tenemos que seleccionar desde la celda A4 hasta la celda I12. Y dice que tenemos que aplicarle borde. Vamos a usar, en el menú de inicio tenemos las herramientas de bordes para delimitar nuestra tabla. Hay algunas celdas que no podemos visualizar completamente el texto. Por lo tanto, vamos a resaltar esta fila, que es el encabezado de mi planilla, y lo primero que vamos a hacer es aplicarle ajustar texto. Así podemos leer completamente lo que dice. Sin embargo, la alineación queda abajo a la izquierda. Vamos a centrar verticalmente el contenido y vamos a centrar horizontalmente. Además dice que tenemos que aplicarle un color de relleno. Podemos elegir un color. Podemos aplicar negrita para que se resalte esta fila. Vamos a usar una herramienta que se llama copiar formato. Esa herramienta la encontramos en el menú de inicio, en la brochita. Seleccionamos lo que queremos copiar. Fíjense que la cantidad 13, el precio unitario 6.25, solamente van a quedar en esta hoja. Vamos a la hoja 2 y le digo copiar formato. Ya no dice aquí 16, ¿no es cierto? Y aquí cambió el precio unitario. Le damos copiar formato. Le damos copiar formato nuevamente. Y terminamos con la hoja de total. Copiar formato. Ahora, el punto 1.2 dice que tenemos que calcular las columnas vacías. Entonces, para calcular el total dice que tenemos que multiplicar la cantidad por el precio unitario. Esa sería la manera errónea de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la celda donde está la cantidad y multiplicar por la celda donde está el precio unitario. De esta manera, esa fórmula nosotros podemos copiarla y se va a actualizar según la fila donde nosotros estemos. Estamos usando referencia relativa. Para calcular la comisión por venta es necesario utilizar las tasas que tenemos aquí abajo. Vamos a darle formato, todos los bordes, ajustar texto, vamos a centrar horizontal y verticalmente, vamos a colocarle un relleno y es importante que las tasas que tenemos aquí, dice 0.0354, nosotros le apliquemos el formato de visualización porcentaje. Cuando ustedes aplican eso, no aparecen los decimales, entonces vamos a aumentar 1, 2 decimales, ¿ya? Este formato lo vamos a copiar para las tasas adyacentes. Y todo esto es necesario que copiemos para las hojas que tenemos aquí. El formato. Finalmente en la hoja total. Ahora sí, ya está más resaltado, ya podemos ubicarlo, es decir,
La comisión por venta va a ser igual al total multiplicado por la celda B16. Aquí dice que debemos usar referencia absoluta. Todo lo que esté fuera de la planilla debe ser con referencia absoluta. ¿Y cómo lo aplicamos? Con la tecla de función F4. Cuando ustedes hacen esto, lo que hace al copiar la fórmula hacia abajo, cambia la fila para el total, pero la celda B16 es inamovible. Por eso se llama referencia absoluta. Entonces, si yo estoy aquí, cambio el total a la celda D6, pero B16 no cambia. Entonces, el mismo procedimiento vamos a realizarlo para calcular el impuesto. Y aquí tenemos el impuesto general a las ventas. Aplicando F4, le damos referencia absoluta y copiamos para todos los artículos. El valor bruto dice que va a ser igual a la total más la comisión más el impuesto. Ninguno de estos necesita referencia absoluta porque todos están dentro de la misma planilla. Entonces, copiamos para toda la columna y finalmente tenemos que aplicarle el descuento. Al valor bruto le aplicamos el porcentaje de descuento sin olvidarnos de aplicar la tecla de función F4. Copiamos para toda la columna. El valor total va a ser igual al valor bruto menos el descuento y tenemos calculada toda nuestra planilla de ventas del primer trimestre. Esta planilla es necesario que desde la columna C nosotros cambiemos el formato de visualización. Miren que aquí tenemos muchos decimales y no está con formato de dinero. Abrimos el formato de celda que está en inicio número y podemos aplicar el formato de categoría moneda. Aparece el símbolo de euro, pero nosotros tenemos que buscar, dependiendo del país donde nos encontramos, el símbolo que corresponde a ese país. Esto puede variar de una versión de Excel a otra. En algunos casos dice BS, en otros casos dice BO. Y ya está restringido a 2 decimales. Miren qué prolijo se ve de esta manera la planilla. Una vez hecho esto, podemos nosotros copiar el formato, copiar la fórmula a la hoja del trimestre 2. Pero aquí, como está con referencia relativa, entonces no está tomando en cuenta la cantidad 16 y el precio unitario 6.21. ¿Sí? Entonces podemos utilizar Control C para el resto de nuestras planillas. Pegar. Trimestre 4 y hoja total, pegar. Pero aquí está con 0. Vamos a ver cómo calcular primero las cantidades de todo el año, ¿ya? Una vez que nosotros hemos copiado, en el punto número 2 debemos colocar la suma de las cantidades, el promedio de precios y el promedio de las tasas. Aquí también abajo es necesario calcular ese promedio. Entonces, ¿cómo hacemos operaciones entre diferentes hojas? Le damos igual, seleccionamos, miremos aquí siempre la barra de fórmula, seleccionamos la hoja 1, celda B5, ¿sí? Queda el nombre de la hoja y la celda, más, porque queremos sumar todas las cantidades, hoja 2, celda B5, más, hoja 3, celda B5, más
4, celda B5. En este punto tienen que presionar Enter. Y automáticamente Excel nos va a llevar a la hoja del total y nos va a calcular el resultado, ¿ya? Para el precio unitario es necesario que nosotros utilicemos la función promedio. Entonces, para usar una función ya no vamos a usar operadores matemáticos, vamos a usar el separador de argumentos. En algunas versiones el separador es punto y coma, en otras versiones puede ser coma, depende de Excel, de qué versión de Excel tenemos. Nos ubicamos en C5 porque tenemos que calcular el promedio de todos los precios. No me interesa el promedio de la cantidad, voy a borrar eso. Iremos aquí arriba, la barra de fórmula, y seleccionamos hoja 1, C5. Y aquí abajito, en la ayuda que nos da Excel, dice que después del primer número hay que presionar punto y coma. Entonces presiono punto y coma. Hoja 2, C5, punto y coma. Hoja 3, C5, punto y coma. Hoja 4, C5, Enter. Y tenemos el promedio de los precios. La columna total, como ya habíamos colocado nosotros la fórmula, entonces ya se calculó. Pero fíjense que ventas, valor, impuesto, descuento no. ¿Por qué? Porque nos falta aquí abajo el promedio de las tasas de comisión de venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta función promedio que tengo aquí, la voy a copiar. Y voy a copiar. Podemos colocar el formato de visualización porcentual, más 2 decimales, para que tengamos el mismo formato que tenemos en cada trimestre. Ahora es necesario, para el siguiente punto, que calculemos en J13 y J15 cuál es el máximo valor y el mínimo valor total. Entonces nos ubicamos en J13, volvemos a la función, al menú fórmulas y aplicamos la función máximo. ¿Pero máximo de qué? De la columna valor total. Presiono Enter y en total menor aplicamos la función min, pero quiere agarrar este rango, lo vamos a eliminar y selecciono valor total. Vamos a cambiar el nombre de las hojas. Esta hoja 1 dice, se debe llamar T1, trimestre 1. ¿Cómo hacemos eso? Doble clic aquí abajo, T1. Hay que cambiar el color también. Tenemos que presionar clic con el botón derecho del mouse sobre la etiqueta y podemos elegir un color. Voy a elegir ese color para que resalte el cambio. Entre 2, cambiamos de color. Trimestre 3, cambiamos de color. Trimestre 4, cambiamos de color. Luego tenemos que graficar. Para las hojas del trimestre 1 y trimestre 2 usamos gráfico en columnas.
que vamos a graficar la columna artículo y cantidad. Debemos mostrar los valores y además mover a una nueva hoja. Entonces, seleccionamos artículo y cantidad, le damos insertar y podemos seleccionar cualquiera de estos modelos de gráfico en columna. Para mostrar los elementos que están aquí, ustedes tienen siempre un símbolo más que está al ladito del gráfico que nos permite mostrar los elementos. Siempre que estamos sobre el gráfico, aparece un nuevo menú, herramientas de gráfico. Cuando ustedes salen del gráfico, desaparece. Cuando estoy sobre el gráfico, aparece nuevamente. Entonces, ahí ustedes tienen varios diseños de gráfico. Pueden modificar a uno que les guste más. Pueden cambiar la combinación de colores del gráfico. Y finalmente, el gráfico puede estar como un objeto dentro de esta hoja o puede estar en una hoja especial que se llama gráfico 1. Hacemos lo mismo para el trimestre 2, artículo y cantidad, tipo de gráfico en columna. Voy a seleccionar otro modelo de gráfico en columna. Puedo cambiar la combinación de colores. Puedo agregar las etiquetas que va a tener y puedo mover el gráfico. En este caso vamos a moverlo a la hoja gráfico 2. Entonces tenemos nuestro gráfico, nuestra tabla y nuestro gráfico. Tabla 2 y nuestro gráfico. El título del gráfico es la cantidad. Ahora necesitamos graficar el trimestre 3, el tipo de gráfico circular, la columna artículo y valor total. Y vamos a ver cómo hacemos esta partecita. Vamos a trimestre 3 y selecciono la columna artículo. La columna valor total está separada. Para poder seleccionar columnas separadas, debo mantener presionada la tecla control y arrastrar con el botón izquierdo del mouse. Nos vamos al menú insertar, seleccionamos el tipo de gráfico circular y este gráfico lo vamos a mover a una hoja nueva. Ahí dice que tenemos nosotros que mostrar las etiquetas de datos de cierta manera. Entonces, le damos más. Si ustedes solamente muestran la etiqueta, solamente va a mostrar el valor. Vamos a presionar aquí al ladito y vamos a presionar más opciones de etiqueta de datos. Esta columna nos permite personalizar. Podemos personalizar que muestre el valor, también que muestre el porcentaje. Entonces lo muestra aquí al ladito. Y para que no haya el separador de punto y coma, yo le puedo decir que el separador sea una nueva línea. Si nuestra impresora no es muy buena, no se va a notar estos valores. Entonces tengo que decirle que la posición de la etiqueta esté afuera, extremo, externo. Y ya tenemos nuestro gráfico para el trimestre 3. Podemos cerrar esa ventana. Nos vamos al trimestre 4. Columna artículo. Mantenemos presionada la tecla control. Columna valor total. Me voy al menú insertar y presiono gráfico circular. Podemos usar este gráfico en 3D. Movemos el gráfico a una hoja nueva y aquí vamos a personalizar la etiqueta de datos. No se olvide que es importante que nosotros hagamos los datos lo más legible posible. Entonces vamos a mostrar el valor, el porcentaje. No nos olvidemos que esto es mejor separarlo con una nueva línea. Y
que la ubicación, la posición de la etiqueta sea el extremo externo. Cerramos y así se va a imprimir. Vamos al punto número 7. Aquí tenemos que usar gráfico en barra. ¿Pero de qué? Artículo total, valor bruto, valor total. Son 4 columnas que vamos a seleccionar. Selecciono la primera columna, artículo, normal. Y ahora es necesario seleccionar el total. Mantengo presionada la tecla control y selecciono con el botón izquierdo del mouse. Suelto el botón izquierdo, voy a la columna valor bruto. Suelto el botón izquierdo y voy a la columna valor total. En ningún momento hasta ahí solté la tecla control. Ahora sí podemos soltarla. Vamos al menú insertar, selecciono el gráfico en barras y movemos el gráfico a una hoja nueva. Esta hoja nueva, en vez de gráfico 5, ustedes pueden colocar ventas totales. Podemos modificar. Como no hemos colocado nosotros aquí un título específico porque son 3 columnas las que estamos graficando, entonces es necesario que personalicemos el título. Y debemos mostrar las etiquetas de valor. Podemos personalizar otro tipo de diseño. Número 8. Vamos a configurar nuestra página para imprimir. Menú, diseño de página, configurar página, orientación de la hoja horizontal, ajuste para que todo salga en una página de ancho por una de alto y tamaño de la hoja carta. En la pestaña márgenes nosotros centramos horizontal y verticalmente la hoja y en la pestaña encabezado y pie de página podemos resolver el punto número 9 y 10, personalizar encabezado. Para colocar una fecha automática, este es el botón de fecha. Para colocar la hora de forma automática, aquí tenemos el icono de hora. Y al centro vamos a colocar ventas. Queremos colocarle subrayado en negrita, abrimos el punto de formato y esto nos permite aplicar subrayado en negrita. Terminamos dándole a aceptar y le doy personalizar pie de página. Dice a la izquierda el nombre de la hoja. Al centro el nombre del archivo. Y en la sección derecha ustedes ya pueden colocar aquí su número de registro y le damos a aceptar. De esta manera va a quedar. Podemos darle vista preliminar. Nuestra hoja está configurada bien, con su encabezado y pie de página. Este procedimiento lo van a hacer a modo de practicar en el resto de las hojas, porque fíjense que aquí no se aplica. No las hojas de gráfico, las hojas de 1, 2, de 3, de 4 y total. Hemos terminado. Podemos guardar la actividad.